Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 23 al terminar. Amén. Colosenses, capítulo 3, 24. Amén. Capítulo 3, verso 23, verso 24 y 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Ayer escuchábamos una preciosa enseñanza: cumple, Señor, tu propósito en mí. Y acabamos de escuchar el testimonio de un joven: no he venido porque haya querido venir, sino orando al Señor, le decía: Señor, llévame donde tú puedas cumplir tu propósito en mí. Todos tenemos propósitos y vamos a colocarnos en las manos del Señor. Vamos a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta mañana. Soberano Señor Jesús, te adoramos, oh Dios, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu presencia, Señor Jesús. Glorifícate. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos. Hoy, como todos bien sabemos, primer domingo de cada mes, corresponde este culto a un culto, a una actividad muy especial, que es la bendición de dar. Amén. Y creo que los que estamos en esta mañana aquí presentes nos hemos dado al Señor. Amén. Y le hemos dicho al Señor: Señor, aquí estoy, hágase conmigo conforme a tu santa voluntad. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo coloco en tus manos. Amén. Amén, hermanos. ¿Se lo hemos dicho a Él? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la Escritura nos enseña, nos dice que debemos presentarnos, a algunas versiones, como sacrificio vivo. Otras versiones dice como ofrenda viva al Señor, porque ese es nuestro culto racional y que agrada al Señor de la gloria. Bien, hermanos, en esta mañana vamos a tomar un tema que de pronto no es muy común darlo desde nuestras congregaciones. Hay hermanos que se eximen de hacerlo, no se sienten, no porque no tengan libertad, sino que el por qué dirán, que por qué de pronto la gente va a murmurar. Pero hermanos, vamos a considerar este tema porque está en las Sagradas Escrituras. Razones por las cuales diezmamos y ofrendamos como dice la Escritura. No hubo un amén como muy fuerte. No lo hubo. Razones por las cuales diezmamos y ofrendamos como dice la Escritura. Colócame el título, hermano, allá, que es muy importante que en los cultos se coloque, hermanos, el referente del tema a desarrollar. Amén. Y hemos tomado
El texto de Colosenses capítulo 3, el verso 23, el verso 24, por lo que el apóstol Pablo allí nos está diciendo: y todo lo que hagáis. Observe, y todo lo que hagáis. Hacerlo, dice acá, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Observemos entonces que el dar cumplimiento a la mayordomía financiera, hermanos, es parte de esa gran cualidad que todos nosotros debemos tener, como es la de dar. Amén. ¿Para qué? Para el servicio de nuestro Dios. La exhortación es clara. Y todo lo que hagáis, esa ofrenda de acción de amor, esos diezmos, esas primicias, esos votos, esas dádivas, todo aquello, hermanos, lo debemos hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres, o sea, no para que nos vean, sino para el Señor. Amén. Si hay un tema que tiene enemigos, adversarios, contendores, es la temática de la mayordomía financiera establecida por el Señor en su palabra, y que consiste, porque allí está en la Escritura, en el diezmo, en la ofrenda, en el voto, en las primicias y en las dádivas. Amén. Y Pablo sigue diciendo: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. En otras palabras, si damos cumplimiento a su palabra en este aspecto, vendrá entonces la retribución de parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esa retribución no solamente será en el aspecto material, sino en el aspecto espiritual, porque aquel que sabe corresponder a lo que el Señor pide a través de su palabra, el Señor lo retribuirá no solamente con bendiciones materiales, sino también con bendiciones espirituales. Amén. Habrá crecimiento espiritualmente. Ese creyente tendrá esa oportunidad maravillosa del servicio. Tendrá en su corazón el gozo, la alegría de poder contribuir para la obra del Señor. Amén. Pablo exhorta a los creyentes que de todo trabajo y accionar, nuestro deber, hermanos, es tener esa disponibilidad de servirle al Señor con corazón sincero. Y esto no solamente lo hacemos cuando se nos hace el nombramiento para estar en alguno de los ministerios, o estar en la alabanza, o estar en la instrumentación, o estar en la evangelización, o en la junta administrativa. También quien sirve al Señor en estos aspectos debe servir al Señor en el aspecto financiero. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Debe hacerlo. ¿Por qué? Porque al Señor nuestro Dios
servimos. Por eso, hermanos, nos ocuparemos en esta ocasión a considerar, como dice la Escritura, las razones por las cuales diezmamos, ofrendamos, dando votos, primicias, dádivas. A lo menos pude estudiar 10 razones para ello. Seguramente hay muchas más, y usted puede añadirlas para enriquecer entonces la temática que en esta mañana vamos a tener en la voluntad del Señor. El diezmo es la 10ª parte de 100 de lo que recibimos. Para los que de pronto no saben esto, hay quienes diezman, pero no saben qué es lo que les corresponde diezmar. Lo hacen, pero no saben. Ya sabemos entonces que de un 100 son la 10ª parte. Amén. Que si al Señor a usted le concede 100,000 pesos, ¿cuánto corresponde de esos 100,000 pesos? Corresponde 10,000 pesos. Amén. Que si le concedió 200,000, corresponde ¿qué? 20,000. Que si le dio 10 millones, ¿cuánto le corresponde? 1,000,000. No se vaya a fruncir por eso. Ay, ya esto es mucho. Ay, pobre en Jesús. Y entonces comienza a negociar con el Señor. No, los principios establecidos en la palabra de Dios no son negociables. Amén. Amén. Entonces, por eso es importante, hermano, que usted tenga conocimiento de qué es lo que le corresponde en la contribución al tesoro de Dios. ¿No dicen amén? ¿O lo consideran ser el tesoro de la iglesia local o el tesoro del pastor? No, señor, al tesoro de Dios. Y ahora vamos, si nos alcanza el tiempo, a conocer por la Escritura que el diezmo no le pertenece ni a la junta local ni al pastor, sino que le pertenece es a Dios. Estamos hablando de estas razones conforme lo dice la Escritura. Amén. El ofrendar, hermanos, es todo aquello que de una manera voluntaria hemos propuesto en nuestro corazón. Es una bendición. Se convirtió, hermanos, en una buena costumbre en la iglesia acá en Gaitán, que la ofrenda del primer domingo de cada mes es una ofrenda que supera a las ofrendas anteriores. Amén. Porque si en las ofrendas anteriores, hermanos, se logra la colección de 350, 400,000 pesos en la dominical, en la ofrenda del primer domingo de cada mes, porque ya somos conscientes de que hay necesidades y necesidades, la ofrenda puede superar un poquito al 1,000,000 de pesos. Y eso es una bendición. Y seguramente que a través de esta enseñanza podemos superar la ofrenda y los diezmos y las primicias más de lo que estamos acostumbrados a aportar. ¿Por qué? Porque hay razones por las cuales debemos hacerlo. Amén. ¿Por qué diezmo? Diezmo por amor. Amén. Es la primera razón. Porque el amor, hermanos, es el vehículo, podemos decirlo, el motor que mueve todo. Empezando, inclusive por la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor que Él ha manifestado en nosotros nos mueve
a usted y a mí para hacer también su santa voluntad. Entonces, la primera razón es: yo diezmo por amor. Y vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 16 y el verso 14. 16, verso 14, que nos dice al respecto de esto: si sí lo hacemos por amor, todas vuestras cosas, amén, sean ¿qué? Hechas con amor. ¿Qué dice? Todas vuestras cosas. Usted dirá: pero es que ahí no dice del diezmo, ni de la ofrenda, ni del voto. Ahí dice otra cosa. No, ahí está incluyendo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Cuando usted deposita su ofrenda ahí en el recipiente, hágalo, hermanos, con amor. Cuando usted trae sus diezmos, hágalo con amor. Inclusive párese un momentico ahí. Párese un momento. Haga fila si es posible. Y tenga unas palabras de acción de gracias. Una corta oración para que los demás también puedan tener el turno. Yo estuve en una iglesia donde el alfolí estaba en un cubículo así y fuera del cubículo había otro, unas cortinas. Los hermanos entraban como especie de un confesionario. Entraban y a depositar el diezmo y se quedaban ahí 1 o 2 minutos orando al Señor, dando gracias. Y yo he visto aquí, hermanos, amén. Y ojalá esa buena costumbre, cuando el hermano Portilla y yo vamos a hacer el conteo de la bendición de los diezmos, siempre oramos allá y colocamos las manos sobre el alfolí, dando gracias al Señor por ustedes. Dando gracias al Señor por ustedes. Nosotros no llegamos inmediatamente a no, Señor. Ahí sacamos nuestro momento de oración, de acción de gracias por lo que se va a recibir, de acción de gracias por la iglesia, por los hermanos que están diezmando, por los hermanos que aún todavía no lo hacen porque tienen prejuicios, por los desempleados, para que el Señor sea abriendo, ¿qué, hermanos? Fuentes de trabajo. Entonces ahí Pablo está diciendo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Todo lo que usted haga para el Señor aquí en la iglesia, hágalo por amor. Allá en la cafetería, en toda parte se tienen dificultades. Hermanos, cuando le toque cafetería, hágalo con amor. Hágalo con amor. No se ponga a pelear ahí con la olleta, ni con la sartén, ni con la manteca, ni con la grasa, ni con el director, ni con esto. No, me asignaron a mí esta tarea esta semana. Hágalo con amor. Hágalo con amor. Porque para el Señor lo está haciendo, y no para ¿quién? Para los hombres. Y a la vez está sirviendo al Señor, está sirviendo a su iglesia. Entonces, la primera razón por la cual yo aporto mis diezmos es por amor, porque el Señor a mí me ha amado. Y porque Él me dice que lo que yo haga lo debo hacer con amor. O con dejarse engañar por el enemigo, porque él es astuto. Él es astuto. Y fácilmente comienza a ponerle en su corazón dudas. No, es que yo estoy muy necesitado. Y más bien dentro de 8 o 15 días yo me desarreglo con él. Vea, débale usted al banco mejor. Débale usted
a una persona, menos a quién, menos a Dios. Porque Él es el que provee y provee de inmediato. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Por amor a Dios, presentamos nuestros diezmos y ofrendas. Delante de Él es imposible que una persona que ame no dé nada. ¿Cómo es que usted va a decir, no, yo amo mucho, yo prácticamente soy una fuente de amor? Soy una fuente de amor y es meloso y es melosa. Pero cuando ya se vaya a hablar de esto, sí, mejor dicho, porque es que no permitimos que se nos toque el bolsillo. Le damos a nuestra esposa, le damos a nuestros hijos, le damos a nuestros padres, aportamos para la iglesia cuando se nos piden los votos. Todo lo que tenemos acá se ha hecho a través de qué, hermanos. Aquí nunca ha habido lavado de dineros y nunca lo habrá. Nunca lo habrá. Ahí estamos, surgió la idea de 35 millones de pesos para organizar el sonido. Estamos dando los votos. Amén, los hermanos están contribuyendo. ¿Por qué? Hermanos, porque tenemos amor por las cosas del Señor. Por eso, si no tengo amor y no hago las cosas con amor, nada soy. Nada soy. Y en 1 Corintios 13:1-3, así lo expresa. Miremos lo que allí nos está diciendo. 1 Corintios capítulo 13, verso 1 y 3. Amén. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sigamos. Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es muy claro. Entonces, el amor, hermanos, para las cosas de nuestro Dios, en todo sentir, debe prevalecer. Hacerlo por amor, no hacerlo coaccionado, no hacerlo por obligación. Amén. Entonces, Dios no da necesariamente su aprobación a personas cuya vida está llena de actividades religiosas, creyentes que aprueban unas cosas y otras las desaprueban. ¿Se convierten en qué? En religiosos. Se convierten en campanas mudas. Yo tengo una campana que tiene el péndulo, hermanos, y suena más por un costado que sonar allá adentro. ¿Por qué? Porque perdió, ¿qué? La capacidad de sonar, o el péndulo no le da para sonar. Y es sorda, es una campana sorda. Pero tengo otra campana que usted medio la toca y ¡pum! Retumba. Y así hay muchos. Vidas completamente religiosas. Hablan en lenguas. Creen estar en dimensiones sobrenaturales. Pero fácilmente, por A o B circunstancia, hermanos, puede aflorar en ellos la avaricia, la codicia, la amargura, inclusive hasta pelear con la misma palabra de Dios cuando se habla de estos aspectos de la mayordomía financiera.
Por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal, vengo a ser como campana que trata de resonar, o címbalo, hermanos, que no retiene sonido de ninguna clase. Amén. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual debemos diezmar? ¿Cuál es la primera razón? Por amor. Amén. La segunda razón, por obediencia. Por obediencia. Y es un texto que todos nosotros lo conocemos. En Malaquías capítulo 3 y el verso 10, de memoria. Los diezmadores lo conocemos. Los que no lo hacen de pronto lo pasan la página ligero, pero en esta mañana deténgase en lo que dice la pantalla. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese texto, hermanos, tiene una amplia exégesis para hacérsela. Y la exégesis de ese texto están en los otros puntos que vamos a desarrollar en esta temática. Pero lo importante es tener conocimiento en esta mañana, es que yo diezmo por obediencia. ¿Por obediencia a quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo está solicitando. Pastor, pero es que el diezmo es de la ley. No, señor. Antes de la ley, 2500 años de darse la ley, ya varios hombres estaban diezmando. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Abraham y Jacob. Y lo estaban haciendo no por ley, no por obligación, no por norma, no por código. Lo estaban haciendo por gracia y fe. Amén. Luego entonces, venida la ley, Dios establece el diezmo dentro de los preceptos, por cuanto ya se había establecido un tabernáculo y se había establecido un sacerdocio, y que ese tabernáculo necesitaba, hermanos, ¿de qué? De sostenimiento. Y el sacerdocio necesitaba de sostenimiento, porque a las 11 tribus le fue dada heredad, pero a la tribu de Leví no le fue dada heredad, sino que la bendición del aporte del pueblo a través del diezmo. Entonces, en Deuteronomio capítulo 14 y el verso 22, allí el Señor está declarando: de nada nos sirve ponernos a cuestionar esa norma ya establecida como ley, como estatuto, como ordenanza. Y mire lo que está diciendo allá: indefectiblemente, sin discusiones, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Allá era el grano. Allá era el grano. Porque eran, hermanos, regiones agrícolas, y el pueblo era agricultor y el pueblo era ganadero. Ahora sabemos que la economía a través de los tiempos va cambiando. ¿Quién lo creyera, hermanos, que la sal era algo así como la moneda con que se le pagaba al empleado?
¿Ustedes sabían eso? La sal. De ahí es donde viene la palabra salario. A los soldados romanos se les pagaba con sal. Se hacían intercambios de sal. Se hacían trueques de sal. Habían bancos de sal. Grandes depósitos de sal. Amén. Y de ahí viene la palabra salario. Y después entonces, hermanos, la economía, los sistemas monetarios van cambiando hasta el tiempo en que nosotros vivimos, que si bien no tenemos vacas, no tenemos terneros, no tenemos ovejas, no tenemos frutos, no tenemos cereales, hermanos, el Señor nos ha bendecido con el trabajo, y del trabajo, del fruto del trabajo, entonces separamos lo que es el diezmo para Él. Porque es que hay gente, hermanos, tan conchudos, y perdónenme la expresión, que no, pero es que allá se hablaba ahora de vacas y de marranos y de ovejas y de trigo y de cebada y de uvas, y que ese era el diezmo. Es que el aspecto económico de la época aquella es diferente al aspecto económico ahora, pero, hermanos, relativamente viene haciendo ¿qué? Lo mismo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, por obediencia, damos cumplimiento a la mayordomía, como a la mayordomía económica, porque así está establecido por el Señor. Qué importante es la obediencia. Amén. Hay un texto que todos nosotros conocemos en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, donde Saúl se le dijo una cosa y él ¿qué? Hizo otra, porque a él le pareció muy bien. A él le pareció muy bien tratar de negociar, pero era porque tenía que intereses personales, tenía intereses personales. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Oiga la palabra, ¿y qué? Prestar atención. Hermano, hermana, preste atención. Amén. No cierre los oídos. Preste atención. Y dice que la grosura de los carneros, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces yo diezmo, ¿por qué, hermanos? Por obediencia. Ahora, en tercer lugar, hermano, yo diezmo porque las ventanas de los cielos me son abiertas. Comience a hacerlo. Comience a hacerlo. Y lo va a experimentar. Si el Señor esta semana anterior, esta quincena anterior, lo bendijo grandemente y nunca lo ha hecho, no apriete más ahí en el bolsillo lo que no le pertenece. Comience a hacerlo. Hermano, usted sí que está ahí bien monetario, ¿no? A mí me trajeron acá para enseñar la palabra, para restaurar muchas cosas que hay que restaurar. Amén. Y si yo no enseño esto, como lo dice la Escritura, el Señor me lo demandará. Amén. Entonces, ¿por qué diezmo? Porque las ventanas de los cielos me son abiertas. Y eso lo dice en el texto de Malaquías 3:10. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. Oiga, no dice bendición hasta que abunde. No bendición hasta que abunde, sino bendición hasta que sobreabunde. Hasta que usted le diga: Señor, no tengo donde más acomodar tanta bendición. Y entonces el Señor le va a decir: pues si no tienes dónde, mira allá.
Mira ya campos misioneros. Mira ya necesitados. Ensanche la bendición. Y conforme esa bendición, entonces vendrá, hermanos, abundancia sobreabundante para ti. Si depositamos nuestra confianza en el Señor, Él nos abrirá las ventanas de los cielos. Entonces las ventanas permiten que la ley natural entre en un edificio. Las ventanas, usted está oscuro, muy oscuro, ¿qué hace usted? Abre ventanas y la luz entra al edificio. Del mismo modo, la perspectiva y la iluminación espiritual se derraman a través de las ventanas de los cielos a nuestra vida cuando honramos al Señor con la mayordomía financiera. Ya lo dijimos, indefectiblemente que diezmarás. Amén. Amén. Entonces, ¿cuáles son esas ventanas abiertas para el creyente generoso? ¿Cuáles son esas ventanas? Porque estamos hablando, él no dice abriré ventana, como que si fuera en plural. Lo habla en singular, ventanas, muchas ventanas. ¿Y cuáles son esas ventanas? Promesas para el cuerpo. Amén. Salmo 37:3. Salmo 37:3. Promesas para el cuerpo. Vamos a mirar. Confía en Jehová y haz ¿qué? El bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. O sea, hermanos, que tenemos esas bendiciones donde tendremos salud, donde tendremos bendición de parte del Señor, donde nos apacentaremos de la verdad. Y sabemos, y lo hemos dicho, que esa verdad tiene un nombre. ¿Y cuál es su nombre? Y Él es nuestro buen pastor. Amén. Jehová es mi pastor. ¿Qué sigue diciendo? ¿Nada qué? Continúe. En lugares de delicados pastos. Y esa promesa del Salmo 23 tiene que ver con lo que está diciendo el Salmo 37:3. Confía en Jehová porque Él es mi pastor. Hagamos el bien y habitaremos en la tierra abundantemente y nos apacentaremos cada día de Él. De Él. ¡Qué bendición! Contar con esto. ¡Qué satisfacción! La que se puede tener, hermanos. Saber que Él es nuestro pastor. Saber de que Él es quien nos apacienta. Ventanas abiertas son bendiciones sin límite. Marcos 9:23. Ventanas abiertas son bendiciones sin límite. Porque eso fue lo que el Señor mismo dijo en Malaquías 3:10. Y allí vamos a mirar en pantalla lo que nos dice Marcos 9:23. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. ¿O lo tienen allí? ¿Lo encontraron? Mientras que lo encontramos allá. El Señor ha dicho, vea, si puedes creer, ¿quién lo dijo? Al que cree todo lo es posible. Si usted en esta mañana cree,
lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra, si no lo coloca en duda, todo le es posible. Todo le es posible. Amén. Lo imposible le será posible. Usted puede ver cosas imposibles, inalcanzables, pero cuando menos piensa, hermanos, se abre la ventana. Se abre la ventana y se perfilan bendiciones. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, si puedes creer. ¿Será que es que hay algunos que no pueden creer? Posiblemente. Si Él lo dijo es porque posiblemente hay gente que no. Es muy posible que haya gente sentada y diga, que va, esos son cuentos chinos. Esos son intereses personales. Como yo tengo esto, yo tengo aquello, yo tengo lo otro. Y tengo trabajo, y tengo empresa. Y yo no diezmo. Póngase con esas, que el que le dio eso se lo puede quitar. Lo puede quitar. Porque eso es avaricia. Eso es codicia. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ventanas abiertas. Nuestras oraciones, hermanos, tendrán respuesta. Marcos 11:24. Nuestras oraciones tendrán respuesta. Amén. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué? Y os vendrá. Dice, por tanto digo que todo lo que pidierais orando. Eso sí, no haga el minuto de Dios. No haga el minuto de Dios. Ni tampoco se atenga, como decía mi esposa hace un momento, hablando de oraciones prestadas. Hay muchos que, hermana, ore por mí. A ver, con esa fe de carbonero sí va a tener respuesta. No, también tenemos que meternos. Amén, también tenemos que meternos. A ver qué sacamos. Amén. Una ocasión tuve una experiencia, no era ni creyente, estaba en la escuelero. Y había un señor, don Sebastián Mesa, que le gustaba mucho la pesca. Y entonces le dijo a mi hermano mayor, don Julio, era rector en el colegio ya en la vereda, lo invito para que vamos a pescar. Y entonces, yo contento, me voy a ir a pescar, y organizamos anzuelo. Y nos fuimos al Cauca, por abajo, desde la arriba, un punto llamado Alto Cauca, a pescar al Cauca. Pescamos fue un catarro. No sacamos, mejor dicho, ni siquiera una lamberiquita esas que se pegan por allá. Toda la noche. Zancudos, mariposas. Pero ese señor, como era pescador, nos decía, don Julio Arnulfo, hoy no, pero en la próxima vez que vengamos sí. Y así fue. A la próxima que fuimos, ahí sí sacamos pesca. Esa fue la noche del infortunio. Pero después fuimos y sacamos. Entonces ahí, claramente, hermanos, en cuántas ocasiones pedimos, pero no recibimos inmediatamente porque queremos, hermanos, que nuestra oración sea express. ¿Saben lo que es express? Ya, inmediato, taxi, venga, rápido, ya. No, la mujer viuda insistió ante el juez injusto hasta que alcanzó, hermano, la respuesta. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Hay remoción de obstáculos. El Señor abre
Las ventanas, Lucas 17:6. Para que nos demos cuenta, yo estoy haciendo acá un espacio a esto, de cómo el Señor abre sus ventanas. Hay remoción de obstáculos, Lucas 17:6. Es un texto conocido por todos nosotros. Entonces, el Señor dijo: si tuviereis fe como un grano de mostaza. La mostaza es la semilla más pequeñita. Está entre las semillas pequeñas. Y dice: podríais decir a este sicómoro, que es un árbol gigantesco, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Esa puede ser una figura de carácter literaria, que la podemos, hermanos, llevar a la metáfora. Y nos enseña que cualquier obstáculo que se pueda presentar en tu trabajo, en tu labor, en tu empresa, hermano, el Señor a través de la oración lo desarraiga. ¿Por qué? Porque hay confianza plena en el Señor. Ventanas de los cielos abiertas, vida eterna para el que cree. Vida eterna para el que cree. Ventana abierta, plenitud espiritual. Hay pan, que es la palabra. Hay vino, que es el gozo del Espíritu Santo. Hay aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Hay sal, que nos preserva y conserva. Tenemos entonces toda esta bendición. Miremos que hay provisión espiritual. Amén. Hay bendición espiritual. A Israel le fue dada bendición, pan, vino. ¿Qué más? Aceite, sal. Para usted y para mí hay pan, vino, aceite y sal. Amén. Pero hay vidas espirituales completamente, hermanos, en la mendicidad. ¿Y por qué? Precisamente por ponerse a pelear con la palabra, a pelear con Dios en este aspecto. Tenemos entonces, hermanos, poder para el servicio, esa disponibilidad para servirle al Señor. ¡Oh, qué alegría! Yo recuerdo, eso lo digo ya después de 40 años. Estaba soltero y fui ayudante por ahí en una iglesia. Fui ayudante de una iglesia. Y resulta que el diácono, uno de los diáconos, y precisamente el tesorero y algunos servidores, descubro que enemigos del diezmo, como es una persona que aspira a estar en el diaconado, en el servicio, en un ministerio, gozándose las bendiciones del Señor, supuestamente hablando en lenguas. Y es que se da cuenta uno, enredaba la lengua. No era que hablara lengua, sino que la enredaba. Para hacer creer de que no, que era muy espiritual. Y cuando conversé con él acerca, no, Dios mío, lo que se descubrió una cosa tremenda. ¿Qué pasó al tiempo? Y no en mucho tiempo. El hombre se fue de la iglesia, se fue a otro movimiento. Nunca más se volvió a saber de él. Miren entonces las bendiciones que se pierden. Y es que una de las ventanas que el Señor abre es la del servicio. La del servicio a Él. Amén. Y la otra ventana es la salvación
el poder de su evangelio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Al nombre de Jesús, a su nombre. ¿A cuánto les está gustando el tema? ¿A cuánto les está gustando el tema? Entonces lo concluiremos, porque son 10 puntos y quedamos en el tercero. Amén. Y es gustoso. Amén. En estos días estaba viendo por ahí un videíto de una jamonería. Yo no sabía que el asunto del jamón, eso, cogían el pernil del cerdo y eso lo llevan a unas cavas, a unas temperaturas, y eso lo dejan añejar por tiempo. Y eso lo dejan añejar, y eso, allá en las cavas cuelgan todos esos perniles. Y estaba viendo yo a un personaje de esos, a un pernilero de esos, hasta trago saliva, sacando esas cositas turitas tan suavecitas, sacando asterita y comiendo. Y eso crudo. No, ya eso no está crudo. Eso ya ha pasado por un proceso de curación. Ya está seco. Y lo más tremendo es que, habiendo pasado los años que han pasado en las cavas, tienen disque la mantequita fresquita. ¿Ah? ¿Sí ve? Eso es como para saborearlo. Entonces, estos manjares de la palabra hay que saborearlos. Hay que saborearlos. Hay que ingerirlos con tanto gusto. Entonces, hermanos, nos quedan 7 puntos de razones por las cuales diezmo y ofrendo, como dice la Escritura. ¿Les gustaría para la próxima? Entonces, invite a los demás que de pronto no pudieron estar en esta mañana. Que el Señor nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno.